Mire, estimados estudiantes, vamos a avanzar. Hoy empezamos el capítulo 2. Nuevo problema. Vamos a preguntarnos ¿qué es lo que existe? ¿Sí? Es la pregunta general. Bien. En primer lugar, voy a explicar qué se quiere significar con esta pregunta. Y luego veremos un par de posiciones iniciales. ¿Sí? Pero no es sino hasta que lleguemos al acápite cuarto, o el parágrafo cuarto, cuando realmente empecemos a responder a esta pregunta. ¿Okay? Bien, entonces, en primer lugar, indaguemos exactamente qué se está preguntando con esto. ¿Sí? Es la temática que en algunos textos se conoce con el nombre de un inventario ontológico. ¿Sí? Es decir, así como una empresa, un almacén, una distribuidora puede cada 6 meses o a fin de año hacer un inventario de qué es lo que tiene en sus bodegas. Eso mismo podría hacer el metafísico o el filósofo que se dedica a ontología. ¿Sí? ¿Qué hay en la realidad? ¿Sí? Nosotros ya sabemos el significado de este verbo, ¿sí? Y ahora nos preguntamos, ¿sí? ¿Cuál es ese sujeto que existe? ¿A qué se aplica la existencia? ¿Qué es lo que existe? ¿Ok? O quizás para expresarnos de una manera más clara, esta pregunta puede formularse en los siguientes términos. ¿Qué tipos de cosas existen? Parece que es más claro. ¿Qué tipos de cosas existen? Bien, entonces, ¿ya? O sea, la pregunta, con otras palabras, no solamente es ¿qué entidades hay? ¿O son los habitantes del universo? Sino que nos elevamos a un nivel mayor de generalidad. Nos preguntamos por clases de entes, categorías de entes. Categorías no en un sentido aristotélico, sino en sentido ordinario. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si es que tratáramos de aplicar esta pregunta a lo que hay en el aula, no nos interesa tanto como podría hacer el custodio de bienes de la facultad. ¿Sí? Por ejemplo, va a contar cuántas mesas, cuántas sillas y cuántas lámparas. Tenemos ahí un proyector, una pantalla, un pizarrón. ¿Sí? Todo eso forma parte del inventario de esta aula. Tenemos visillos. ¿Ok? Eso es un inventario de entidades. Ahora, si nosotros queremos saber qué tipos de entes hay en esta aula, entonces podríamos empezar diciendo, existen seres individuales. Esos son los individuos. ¿Sí? Todo lo que nombré anteriormente son individuos. ¿Sí? ¿Cuántas mesas tenemos aquí? Pueden ser, digamos, unas 12, tenemos 25 sillas. Todos esos son entes individuales. El pizarrón, la pantalla, las lámparas, el proyector, están dentro de esta categoría.
Aparte de individuos, bueno, por supuesto, si queremos hacer la lista de entidades, también podemos decir, existen seres humanos. Igual, cada uno de nosotros son simplemente un ejemplo más de entes individuales. Ahora, pero con esa lista, ¿creen ustedes que ya se agotó el inventario? ¿Ya no hay nada más? Entonces, o podemos añadir otros tipos de entidades que están presentes aquí en esta aula. ¿Creen ustedes que podemos aumentar esta lista o nos quedamos con el primer tipo? ¿Sí? ¿Con qué, por ejemplo? Lo que no es individual, que es ya, sí, un colectivo, la colectividad. ¿Cuál, por ejemplo? Una cosa es los alumnos. ¿Existe algo que sea el alumnado como diferente de los individuos? ¿Sí? Cada uno de nosotros somos seres humanos, pero ¿existe la humanidad? La propiedad de ser hombre. Eso es lo que se llaman los universales. ¿Sí? Anteriormente estábamos hablando de cosas blancas. Una hoja de papel, una blusa, una pared, son individuos blancos. Pero ¿existe además de eso la blancura? Eso sería, si es que existe, es un universal. ¿Sí? No es la blancura de esta pantalla, la blancura del pizarrón, sino lo blanco en general. ¿Es eso algo o no es nada? Por supuesto, son posibles respuestas y vamos a discutir. Unos dirán sí, otros dirán no. ¿Ok? Bien, ya tenemos aquí una segunda categoría. ¿Sí? Universales como diferentes del individuo. El caso del ser humano, de los individuos, aquí tenemos Pedro, María, etc. Otra cosa es el hombre, con mayúscula. Tenemos cosas bellas, pero ¿hay algo que sea la belleza? Eso sería un universal. ¿Existe un universal? ¿Okay? En general, universales. ¿Sí? Bueno, basta con que haya un universal, ya la respuesta a esta pregunta no termina con la primera línea, sino que estamos enriqueciendo el universo con otros tipos de entidades. ¿Ok? ¿Termina la lista con estas dos? Aumentemos algo más. ¿Qué podría ser? Existen hechos. Aristóteles no admitió hechos. ¿Sí? Ni siquiera los universales en el sentido, por ejemplo, de Platón. Aristóteles es antirrealista. Las propiedades dependen de la mente. Es una especie de conceptualismo, la posición de Aristóteles. ¿Sí? Bien, si es que existen hechos, serían un tercer tipo de entidades y podríamos continuar. ¿Sí? Entonces, este es el significado de esta pregunta. ¿A qué se aplica la existencia? ¿Sí? ¿Existen únicamente individuos o hay otras entidades que no son individuales? ¿Ok? Como son estos de acá. ¿Sí? Bien, ahora veamos bueno, ya no tengo tiempo, iba a continuar con el nominalismo preliminar, pero en un par de minutos no voy a alcanzar. Entonces terminamos aquí. ¿Sí?